comisión, en este caso de SPER, no solamente se necesita el acuerdo de la comisión, siempre suponiendo que SPER no renunciase, ¿no? Sí, sí. Sino que se necesita el acuerdo del recinto, Del recinto, sí, del sí. pleno del recinto, no depende de la comisión en sí misma. Por lo tanto, imagino que si SPER no tiene intenciones de renunciar, me imagino que hoy va a intentar conducir esa, esa comisión, salvo que, bueno, se pida el día, por decirlo de alguna manera, y la conducción la lleve adelante quien corresponde a vicepresidencia de la comisión. Por lo demás, déjame decirte que es un momento cada vez más complicado del gobierno, da la sensación que el gobierno ya no tiene balas por gastar, ¿no? Siguiendo en esta lógica expertiana de cárcel o balas. La semana pasada había dado se habían producido una serie de hechos que le habían dado aire político al gobierno. Nosotros nos habíamos encargado de marcar en nuestra columna de Fundamental del fin de semana que el gobierno había ganado algo de centralidad política, si bien a los modos del gobierno, pero que había podido salir de cierta encerrona y lo que había ganado era visibilidad o dar una serie de pasos que, si bien efectivamente no son los que el común de los argentinos reivindica, y esto lo digo porque empezaron a aparecer encuestas de algunas encuestadoras que preguntan por la relación con el gobierno de los Estados Unidos, y hay entre un 50 y un 70% de rechazo a ese acuerdo. Pero más allá de eso, el gobierno efectivamente había ganado cierta visibilidad, había salido del lugar del rincón para llevarlo al campo de un ring de box, y había podido articular algún golpe a su modo. Bueno, eso se terminó, otra vez está contra las cuerdas, porque evidentemente el mercado al gobierno no le cree. Lo que había sido una gran noticia para los mercados, este acuerdo o este anuncio en realidad del secretario de Tesoro de los Estados Unidos, un salvataje a la Argentina, del que todavía no se vio un solo dólar, indudablemente pone al mercado en un lugar de tal dificultad que ni siquiera la palabra del presidente en el día de ayer en alguna entrevista eh, logra, logra calmar y logra correr cierto eje de un pesimismo cada vez más evidente, con un dólar que vuelve a estar sobre los 1.400 pesos, con un riesgo país que trepa otra vez a 1.100, y hablamos de esto porque es lo que efectivamente le interesa, si se quiere, al gobierno, y donde se supone que el gobierno se hacía fuerte hasta hace un par de meses atrás, por no hablar de la destrucción de los miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la Argentina, y que, quiera sea o no, el presidente empieza a recibir esos cuestionamientos. Lo tuvo hace unas horas, te diría, allí en Ushuaia, en una situación que marca indudablemente el poco manejo, la poca la poca sensibilidad en la epidermis política del gobierno de ir a un lugar como Ushuaia, donde ha sido tan bastardeada, si se quiere, la relación política con la sociedad fueguina, y tuvo que conformarse con dar un discurso ante... Yo me tomé el trabajo de sumar las personas que acompañaban a Milei en el momento de su discurso con un megáfono en la calle, y no llegaban a 25 personas. Se podían contar alguno más con lo que es el personal de seguridad, pero no mucho más que eso. Un gobierno que indudablemente ha reforzado su mal momento. Ya es difícil de señalar cuándo es el peor momento del gobierno, porque viene en una caída, no sé si libre, pero en una caída muy pronunciada. Evidentemente lo de mañana en el Senado de la Nación va a ser un tema con un evidente impacto, que se trasunta, si uno se toma el trabajo de leer los medios afines al gobierno,
en un pesimismo que ya es irrecuperable de alguna manera en lugares como el, el Senado de la Nación. Así que la realidad política de hoy marca el hecho de tener que comentar cotidianamente este deterioro del gobierno y te digo la verdad, sin poder ampliar un poco más allá de la mirada de los otros actores de la política, porque por ejemplo en las últimas horas hubo una presentación de lo que es Provincias Unidas allá en la provincia de Chubut, con la presencia del gobernador Maximiliano Puyaro, con un espacio de Provincias Unidas que ha tomado un perfil decididamente opositor, luego de haber sido un espacio claramente colaboracionista con lo que proponía Milei durante todo el 2024 y buena parte del 2025, y que de alguna manera la elección en la provincia de Buenos Aires terminó haciendo cambiar de eje la discusión política de ese tipo en la República Argentina. Opositores aquí en Provincias Unidas, porque se lo escucha más criticar al kirchnerismo y que no vuelven más y que el kirchnerismo debe desaparecer y demás, pero muy Creo, opositor a Milei tampoco se los nota más opositores al peronismo, ¿no? creo que hay una opción, creo que hay una circunstancia de aprovechar, digamos, la mirada que ya queda claro, digamos, la estrategia es poner el foco en aquel sector que efectivamente nunca votaría al peronismo, que en algún momento se vio seducido por Javier Milei. No olvidarse nunca que Javier Milei obtuvo el 56% de los votos en un balotaje, que, que ese número, siempre decíamos nosotros, nunca creció ese 56%. Siempre se produce un efecto al momento de un proceso electoral donde se eligen autoridades ejecutivas, un intendente, un gobernador, un presidente que llega por primera vez a la gestión, donde en las primeras semanas, los primeros meses hay como un crecimiento de esa imagen positiva. Se le llama habitualmente luna de miel. Nosotros hemos sostenido siempre que no hubo ese enamoramiento, ese crecimiento en la imagen de parte de la sociedad con Milei, excepto el 56% que lo votaron, pero digo, ese 56% es lo suficientemente contundente como para que en un deterioro de la imagen de Milei, aquellos sectores que no que poco tienen que ver con el peronismo en el presente, recordemos que Schiaretti, recordemos que Herrera vienen efectivamente del peronismo, pero independientemente de eso, digo, lo que me da la sensación es que tratan de abrevar en esos sectores que, insisto, no votarían jamás al peronismo o están lo suficientemente enojados, pues ahí en ese 56% pueden abrevar un voto marcadamente antiperonista, pero también sectores que no son necesariamente antiperonistas, pero que están enojados o estaban en el 50, en el 2023 enojados con el peronismo, y de alguna manera, habiendo sido el peronismo el sector que más claramente se puso contra las ideas de Javier Milei, en un Milei fracasando, bueno, muchachos, hay que volver sobre nuestros pasos de alguna manera, un poco para que no nos arrastre Uh -huh. ese descrédito de Milei, y otro poco para que el peronismo no vuelva a ser de alguna manera una opción importante. La gran apuesta de Provincias Unidas es convertir este escenario político a ser una especie de un espacio político, una situación política a la santafesina, ¿no? Como se daba en la provincia de Santa Fe hasta hace algunas elecciones atrás, de escenarios de tercia. Esa es la gran apuesta de Provincias Unidas. Si lo va a lograr o no, nadie lo sabe a ciencia. Están dando vueltas que entre el no menos del 70%, entre el 70 y el 80% de los votos se lo lleva efectivamente la disputa entre la Libertad Avanza y el peronismo, y así las cosas van a seguir, creo, tratando de tallar allí el espacio de Provincias Unidas para ver si efectivamente se pueden convertir en una opción de poder que les dé otra base de discusión política, otra preponderancia de discusión política a partir del 2026, pero fundamentalmente que le dé una base, una proyección para las elecciones del 2027, donde surge claramente, aunque está todo por verse,
que la figura que quiere tallar allí para una candidatura presidencial es la del ex gobernador de Córdoba, Juárez Schiaretti, jefe político, no sin intenciones, pero jefe político así, del actual gobernador de Córdoba, Martín Yayora. Miguel, te cambio rotundamente de tema de frente. Quiero meterme en la cuestión Patricia Bullrich. Anoche se daba a conocer la detención de este personaje denominado Pequeño J en Perú, después de lo que fue el triple femicidio Sí, en provincia de Buenos Aires. Y dice, quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en sí. la captura de dos prófugos del triple crimen. Se escapó de la República Argentina, o al menos tuvo alguna salida, porque supuestamente estaba en provincia de Buenos Aires, y después felicita a la policía peruana. Lo de Patricia Bullrich el día de ayer vuelve a ser algo prácticamente que roza, ¿no? Lo vergonzoso. A ver, dos cuestiones. Primero, en ese saludo omite la investigación de la propia policía de Todo la el provincia de trabajo, Buenos claro. Aires. O Ujú. sea, si vas a saludar por la detención de este presunto delincuente, lo bueno sería que se reconozca el profesionalismo de todas las partes. Leí que algunos cuestionaban ese saludo porque efectivamente todavía no se había producido la detención de uno de los dos, porque recordemos que son dos las personas detenidas, una Ujú. persona de apellido Osorio y otra persona la que vos marcás. Bueno, habían detenido a uno de los dos, pero no al otro, y ese anuncio o ese saludo de Patricia Bullrich puso cierto riesgo en esa circunstancia. Y lo otro, había algunos posteos muy divertidos en redes, algunas circunstancias, entre comillas, esto, ¿no? O entre paréntesis, algunos hechos en redes uno suele divertirse mucho porque aparecen entre memes y comentarios de gente que con mucha sencillez termina siendo muy lúcida. Había algunos allí dando vuelta de cómo hacían el cacheo o la revisión de algunos lugares de las aduanas argentinas, y era realmente irrisorio porque se les escapó la tortuga, digamos, en una fuerza política que gusta vanagloriarse de efectivamente trabajar mucho y bien en materia de seguridad, que se hayan escapado seguramente por vía terrestre estas dos personas allí al Perú, indudablemente marca un fracaso que no es el primero que tiene Burrich. Acordate allá por la gestión de Macri cuando fue el caso de la es aquel famoso triple crimen, que también se les había escapado una serie de delincuentes que también rozó la vergüenza, si se quiere, de parte de Bullrich. El problema es cuando vos construís la política desde el show, o desde la cuestión mediática, o de la cuestión de las redes, y a veces los hechos de la realidad, aunque esté todo en las redes, no alcanza con eso. Y me parece que lo del Bullrich hacer otra vez en el marco de un proceso electoral, por la necesidad de congraciarse con algunas cuestiones, termina cometiendo un nuevo papelón, entre comillas, con, insisto, el riesgo que marcaban algunos especialistas en seguridad, que a partir de ese saludo podría haber puesto en riesgo una segunda detención que era vital para desentramar este triple crimen que conocimos hace algunos días atrás, este triple femicidio allí en Florencio Varela. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo y le agradezco el hecho de que no me haya comentado, no me haya me haya excusado de hacer algún comentario sobre el espectáculo futbolístico que disfruté en la noche de ayer en el Club de Mis Cómo Amores. se Le salvaron, mando ¿eh? un Se abrazo, salvaron, Villalba. se salvaron. Y no estoy en condiciones. Y hace 4 partidos que no gana el Claro, equipo. está con la, está con la Y, guardia baja, y todavía todavía la cosa mañana, si se hay no puede, es buen se puede estar resultado, peor. mañana. Pero Eso bueno, con la me va a experiencia, tocar como ir a digo, verlo de cerca. bueno, me parece muy bien. Recién pasé por allí, eh, por la zona de la cancha de Newell's,
y había una cola de no menos de 300 metros Sí, para vamos. ya sacar entradas allí Estamos para ir a copando ver su zona. los locales. Estamos copando su zona ¿Cómo? porque hay canje de entradas y Sí, sí, también hay... sí, sí, Así que... sí, van a llenar la zona de plumas. Les mando un abrazo, estimado. Muy, pero muy buenos días. Saludos. Pasaba el análisis político de Fundamental de la mano del licenciado Miguel